lo que estamos hablando es, hubo una conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin. Lo único que trascendió entonces es Rusia deja de atacar infraestructura energética ucraniana. ¿Ucrania aceptó? Ucrania aceptó. Bueno, no le queda mucho tampoco. Bueno, pero es que tampoco es mucho lo que se acordó. Sí. Que Putin haya aceptado una tregua de 30 días cuando antes estaba diciendo, señores, nosotros, lo dijo Lavrov también, nosotros no vamos a estar aceptando una tregua para que ustedes le pasen armamento a los ucranianos y otra vez tengamos que volver a empezar. Es importante tener memoria. Vos sabés que los pueblos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. Occidente también tiene que tenerla. Occidente también está actuando como si no la tuviera. Tenemos unos dirigentes espantosos, empezando por el inglés, que se va de la Unión Europea y hace llamados de reunión en Londres. ¿Quiénes son? Porque si vos le das a elegir entre el continente, como ellos llaman despectivamente al resto de Europa, ¿cómo lo llaman? El continente. Le dan a elegir entre el continente y el océano, se quedan con el océano. ¿Está claro? Cuidado, ¿eh? Y Trump. Macron, que se cree Napoleón, cuando se está por ir. Sí, de todas formas, como siempre vos decís, Manuel, ¿no? Es una guerra que parece estar terminada hace tiempo. Desde el primer disparo. Desde el primer... Lo dije acá hace muchos años. Ucrania tiene una posición completamente, ¿no? Digo, en uno y otro pierde todo el tiempo. Pero, a ver, vamos a verlo desde este punto. Sí. Le iban a colocar misiles, porque la OTAN le habían prometido que no se iban a expandir ni una pulgada hacia el este. Dejemos que Alemania se unifique. La OTAN no se va a expandir ni una pulgada hacia el este, le dijo James Baker a Gorbachev. Porque Gorbachev tiene muy buena prensa en Occidente. En Rusia no. Igual lo respetaron. Recuerdo a Putin cuando llegó hasta el ataúd de Gorbachev y se persignó al estilo católico apostólico ortodoxo. Pero no era bien visto. Claro. Y porque creyó, no hubo nada firmado de lo que le dijo Baker. Los rusos ahora quieren todo firmado y no algo que se verá más tarde. Se empieza ahora y se termina ahora. Lo que sucede es que, como decía, ustedes imagínense que le coloquen misiles todo en la frontera o cercano a la frontera ucraniana con Rusia. ¿Cómo va a reaccionar los rusos? Que reaccionaron. Lo ponemos del otro lado. Imagínense en el norte de México colocando misiles chinos apuntando a Washington. ¿Cuántos segundos tarda Estados Unidos en invadir México? Perdóname, Manuel, pero vos decís reaccionaron y no hubo una acción tal como la entrada de Ucrania en la OTAN. Porque también cuando se firmó el acuerdo mediante el cual se devolvía el arsenal nuclear desde Ucrania hacia Rusia y Rusia se comprometía a respetar la integridad territorial con las fronteras, incluyendo Crimea. Crimea. Porque Ucrania entregó las armas, cumplió con su parte del acuerdo y Rusia no respetó ese acuerdo. Entonces, Minsk 1, Minsk 2, pero también tenemos un montón de otros acuerdos que Rusia no respetó. Claro. Eso es lo que vos y yo estamos viendo y el público ve en el exterior, pero no sabemos las internas, o sí las internas que hubo. Muchachos, cuando alguien reacciona es por algo, perdón. El tema de los rusos, el tema de Ucrania con su independencia en 1991, y ya que mencionás a Crimea, que formó parte como república autónoma dentro de lo que es Ucrania, porque Ucrania es una sumatoria de minorías, no es un estado homogéneo. Bueno, como la Federación Rusa. Tal cual, como la Federación Rusa. Sí. Pero cuando vos a partir de 2014 empezaste la cacería de rusohablantes, ahí hubo problemas. 14... a ver, no quiero dar una cifra porque ya están... La cantidad de muertos, ahora la voy a certificar, no sé si eran 14 millones o 14.000, ya tengo todos los 14 millones es mucho, sí. Sí, es mucho. Pero hubo un montón de guerras desde el 2014, esto no empezó hace 3 años. No, ni hablar. Bueno, entonces a toda acción se le pone una reacción. De la invasión de los sobrecitos verdes, que venían sin identificación, que entraron antes del 2014 en la península de Crimea, o que también cruzaban la frontera del Donbass, y que venían desde la dirección este. Hubo población implantada la población... ¿Cómo? Hubo población implantada. ¿Dónde?
por ejemplo, en Crimea. Crimea siempre fue rusa. Crimea Desde no que fue dejó de rusa. ser un canato de los tártaros. A ver, Crimea, primero, es la historia antes de Cristo, poblada por los griegos, poblaciones griegas. Después, hasta que se forma una sumatoria, se juntan para formar un reino. Después, para ir más para acá, bueno, en realidad la pierden cuando se la toman a los otomanos. Había población tártara. Tiene una historia muy compleja. Desde el 1700 y pico forma parte del imperio de los zares. Punto. ¿Por qué en Es el rusa. 91 la Federación Rusa afirma que es ucraniana? Porque no había empezado una persecución contra los rusos. Los húngaros también le dijeron a Zelensky, ojo, con los 100.000 magiares que viven en Ucrania.